Dios te bendiga, pueblo de Dios. La paz del Señor sea con todos ustedes. Quiero saludarte en esta tarde. Y he hecho este video para bendecir tu vida con un estudio que he compartido con mis hermanos hoy. Un estudio acerca de la inteligencia divina, que es la inteligencia de Dios, que es necesaria para edificar y que sea próspero, bendecido y estable todo lo que emprendas. Hoy en día podemos ver cómo muchos ministerios fracasan, negocios fracasan, familias fracasan por este problema, por la falta de la inteligencia divina, que es la inteligencia de Dios para poder llevar adelante todas las cosas. Y Dios quiere realmente que todo lo que Él deposita en nuestras manos lo hagamos fructificar, lo hagamos crecer, lo hagamos prosperar en su sabiduría, que es la perfecta. Por eso decidí poder hacer este estudio para edificar la vida de mis hermanos y hoy quiero compartírtelo a ti y que tú lo puedas compartir con otros hermanos para bendecir su vida. Vamos a darle lectura, vamos a empezar este estudio breve. Dice así, la inteligencia divina es la base sólida, escucha bien, la base sólida y el material perfecto para edificar tu vida, negocio, ministerio, familia, lo que quieras y que sea muy próspero y bendecido. O sea que la inteligencia divina es una base sólida y un material perfecto para que tú edifiques todo lo que quieras y que sea bendecido y próspero. Para eso quise tomar unos versículos del libro de Mateo 7 en donde Jesús habla en parábolas acerca de dos casas. Una que está fundada sobre la roca, la cual recibió los golpes y no cayó, y la otra que estaba fundada sobre la arena, la cual recibió los golpes y cayó. Vamos a darle lectura en el nombre poderoso de Jesús. Mateo 7, versículo 24 al 27 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Quiero decirte que la prudencia también es parte de la inteligencia, porque un hombre o una mujer prudente es un hombre y una mujer pensante, que analiza las cosas a la luz de la palabra, que se sienta, se detiene a escudriñar cada cosa antes de tomar una decisión o dar un paso con algo. Eso es muy importante. No solamente, amados hermanos, decir, bueno, yo estoy guiado por el Espíritu Santo y hago, no, hermanos, porque el corazón también es engañoso y nos puede hacer tropezar y caer y será grande la ruina. Dice así: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea que la persona que no escuchó las palabras de Jesús, que no las puso por obra, el Señor lo comparó a un hombre insensato que no piensa y que edificó su casa mal. Y cuando vino esa tempestad, cayó. Por eso dice así: y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No es sólido. Así que ante cualquier dificultad, eso puede llegar a caer. Entonces es importante la sabiduría, la inteligencia divina. Es muy importante, amados, poder pensar para poder hacer las cosas bien, para que el día de mañana estén estables, fructifiquen y prosperen. Y la inteligencia divina está completamente relacionada con la sabiduría. Son dos espíritus que van de la mano, la inteligencia y la sabiduría. Y si hay alguien que nos muestra grande, que denota una grande sabiduría en la palabra, fue el rey Salomón. En la Biblia nos muestra un hombre muy sabio, Salomón, a quien Dios lo prosperó y lo bendijo en grande manera. Sin embargo, al correr de los años, fracasó por no poner en práctica lo que él mismo enseñó, desviando su corazón a las mujeres paganas que lo hicieron apostatar de la verdadera fe y de la sabiduría que Dios le había dado. Qué tremendo esto, ¿no? Porque él, que fue dotado con una gran inteligencia y sabiduría, al final de los días, por no poner por obra lo que él mismo sabía, terminó mal, no terminó como Dios hubiese querido
que Él terminase. Por supuesto, Dios no quiere la ruina ni el fracaso de nadie, sino Dios quiere bendecirnos y prosperarnos en todas las cosas. Pero para eso se necesita sabiduría. Por eso la sabiduría es una herramienta, ¿sí? Pero para que esa herramienta cobre poder, tiene que ser usada. Necesitamos una herramienta para trabajar, y lo que más el Señor quiere que su pueblo tenga sea inteligencia y sabiduría, porque por la falta de la inteligencia y de la sabiduría, muchos ministerios, muchos negocios y muchas familias se han destruido. ¿Sí? Hay muchos versículos que puedo usar con respecto a esto, pero no quiero hacer tan largo el video para que ustedes lo puedan también compartir. Ahora, uno de los términos para definir la palabra proverbios es ser como. Uno de los términos para definir la palabra proverbios es ser como. ¿Ser como qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos como quién. Es importante comprender esto porque es muy fuerte lo que yo en este momento voy a compartir. ¿Sí? Dice, la suma de toda la sabiduría es la personificación, está personificada en el Señor Jesucristo. La suma de toda la sabiduría. Es impresionante lo que el Señor nos muestra en esta palabra. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículo 2 al 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Quiero que me escuches bien y me sigas. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sabemos que el Padre habló y el Verbo hizo. El Verbo hizo. O sea que el Padre constituyó el universo por medio del Verbo, por medio de nuestro Señor. O sea que todos los misterios del universo están en nuestro Señor. Ocultos ahí, una fuente impresionante de información. El cual siendo el resplandor de su gloria. O sea que Jesús es el resplandor de la gloria misma del Señor. La luz de Dios mismo es en Jesús. Jesús mismo decía, quien me ha visto a mí, ve al Padre. Somos uno. O sea que toda la sustancia, toda la esencia de Dios Padre está en Dios Hijo. ¿Se comprende? Esto significa que todos los misterios del universo, muchos misterios, están ocultos en Él, y aquellos que tengan el Espíritu del Cristo pueden obtener esa fuente de información e inteligencia divina. ¿Sí? Miren, volvemos a leer. El cual siendo el resplandor de su gloria, Jesús mismo es el resplandor de la gloria del Padre, en Él está la luz del Padre, y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia significa que Jesús es la esencia de Dios mismo, la representación exacta del Padre. Esto es muy importante, amados hermanos, porque quien tiene al Hijo también tiene al Padre. Entonces, hay una fuente de riquezas dentro de los cristianos que se tiene que descubrir por medio de la búsqueda de la sabiduría y de la inteligencia divina. Debemos orar para obtenerla. Pero antes de ir a eso, quiero volver a tocar el tema del rey Salomón, quien pidió sabiduría a Dios. Porque Dios, amados hermanos, no nos puede dar algo si sabe que nosotros lo vamos a destruir, si sabe que nosotros no lo vamos a cuidar. Cuando tú le haces un regalo a tu hijo, tú piensas en si tu hijo tiene la capacidad, la inteligencia para cuidar eso que vos le vas a dar. Si vos sabés que tu hijo no tiene la madurez
suficiente para cuidar eso que tú le vas a dar, no se lo vas a dar. Bueno, Dios muchas veces, yo diría siempre, hace eso con nosotros. Dios quiere que tengamos la capacidad, la sabiduría para llevar adelante lo que Él deposita en nuestras manos. Porque por medio de esto, amados hermanos, está la sangre divina y preciosa de Jesús, que fue vertida por cada uno de nosotros. Y es necesario que nosotros la obra de Dios la tomemos más que en serio, realmente la tomemos con un compromiso, con una dedicación, con amor, con inteligencia y sabiduría para hacerla prosperar, crecer en todas las cosas, que sea estable, que tenga un fundamento sólido, porque Dios quiere que su nombre se glorifique. Por eso el reino de Salomón fue tan próspero y la gente se admiraba de su sabiduría. Inclusive la reina de Seba fue una de las que quiso ver su sabiduría, quiso escucharlo. Es impresionante que gente de otros lados quiera venir a escucharte por tu sabiduría. Y la sabiduría te otorga muchas cosas. Así que vamos a buscar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 13, que dice así: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que me demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué tremendo privilegio que Dios le dio a Salomón. Pero mira lo que añadió el Señor, porque Salomón pidió eso. Por eso cuando vos tenés esa sabiduría de Dios, esa inteligencia de Dios para cuidar y para prosperar todas las cosas, el Señor te añade más, porque el Señor quiere bendecir vidas, pero quiere que sean sabios para llevar adelante las bendiciones que Él da. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Riquezas y gloria. Eso fue lo que el Señor le dio a Salomón. Hoy en día se tiene la creencia de que si Dios te prospera, pues entonces eres de un evangelio apóstata, cuando la prosperidad es una añadidura del reino de los cielos a aquellos que buscamos. Hay otros que obtienen ganancias deshonestas de una forma impía, de una forma no agradable al Señor. Pero los hijos del Señor también podemos prosperar y ser muy bendecidos, así como lo fue Salomón, si en nosotros está esa sabiduría de parte de Dios para poder cuidar y hacer prosperar todas las cosas. A Dios le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Dios quería que Salomón la pida y quiere que cada uno de nosotros la pidamos y la tengamos para poder ser prósperos y bendecidos y que su nombre se glorifique. Entonces es importante tomar en cuenta esto, más allá de, volvemos a recordar que en sus últimos días Salomón apostató de la fe y terminó en fracaso, porque lo que él mismo había predicado no lo puso por obra en ese tiempo. Sí, al principio, no en ese tiempo. Por eso tener la sabiduría y no usarla es lo mismo que un consejo sabio en la boca de un necio, como dice Proverbios, penden inútiles como las piernas de un cojo. Entonces, la sabiduría, ¿qué es lo que te da? Según el libro de Proverbios, la sabiduría te da más vida, o sea, por la sabiduría vives más, prosperas, experimentas gozo, bondad y el favor de Dios. Aquellos que realmente buscan y aman la sabiduría. Hay más también, pero el necio solo acarrea vergüenza, muerte, amargura y se lleva el daño. Por eso es tan importante, amados hermanos, que aprendamos a buscar la sabiduría de Dios para que el Señor nos pueda bendecir en todas las cosas. Ahora, ¿es posible que una persona alcance y tenga esta sabiduría? Bueno, vamos a leer en el libro de Santiago capítulo 1, porque sí es posible y Dios nos la quiere dar. Eso es lo importante, que Dios
Está en la voluntad de Dios querérnoslos dar eso. Dice en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vuelvo a leer. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si a alguno le falta esa parte, le falta completarse en el espíritu de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Esto significa de que Dios te quiere dar en abundancia este espíritu de sabiduría y de inteligencia para que vos te puedas manejar, prosperar en todo en tu vida, y no te lo va a reprochar. Simplemente quiere que lo pidas para que vos puedas ser bendecido y su nombre se glorifique en todo. Amén. Bueno, entonces, para adquirir esta sabiduría, esta inteligencia divina, ¿por qué digo sabiduría? Porque la inteligencia está completamente relacionada a la sabiduría divina. Es uno de los 7 espíritus de Dios que después vamos a ver, espíritus del Cristo. Tenés que tener el entendimiento abierto, te tiene que alumbrar el Señor, por eso hay que pedirlo, te tiene que alumbrar el Señor para que se te abra el entendimiento y tú puedas adquirir esta inteligencia. Por ejemplo, los discípulos caminaron con Jesús 3 años y después de su resurrección, el Señor les dio ese soplo para que se les abra el entendimiento, o sea, para que puedan entender y comprender las escrituras. Está Lucas 24:45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto fue después de su resurrección. Necesitaban que el Señor les abra el entendimiento para que puedan comprender y así usar y entender la palabra con sabiduría y poder predicarla y ejercerla. Es importante que Dios te abra el entendimiento para que puedas comprender todas las cosas. Abrirte el entendimiento es darte luz. Tú si entras a una habitación y está oscura, no vas a saber con qué tropiezas. Por eso hay cristianos que continuamente viven tropezando con el pecado, viven mal, porque no tienen alumbrado el entendimiento. Tienen el entendimiento entenebrecido o las mentes cauterizadas. Entonces, como no tienen la luz verdadera al Evangelio, como no se les abrió el entendimiento, muchas veces viven tropezando, viven en necedad. Por eso es importante adquirir y pedir continuamente esta inteligencia y esta sabiduría. ¿Sí? Bueno, para esto el hombre necesita un soplo de parte de Dios, así como le hizo a los discípulos que les abrió el entendimiento. Bueno, necesita un soplo de Dios. Vamos a ver en el libro de Job, capítulo 32, versículo 8. ¿Qué nos dice de esto? Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Porque recordemos que cuando los discípulos estuvieron en el Pentecostés, recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo, pero después el Señor les abrió el entendimiento. Después el Señor les abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y acá en el libro de Job dice claramente que ciertamente espíritu hay en el hombre, habla de su propio espíritu, pero que necesita el soplo de Dios para que entienda. Son dos cosas diferentes lo que está manifestando la Escritura en esto. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es el soplo de Dios para que se te abra el entendimiento y entiendas. Y te voy a decir que esto es más que cierto porque yo he visto mucha gente que sí ha sido llena del Espíritu Santo, que sí ha sido bautizada en el Espíritu Santo y Dios le usa, pero como no tiene entendimiento de las Escrituras, muchas veces lo que ha hecho no ha prosperado, le ha ido mal, o tal vez la revelación, en caso de revelación, ha venido manchada. Manchada con cosas humanas, manchada con pensamientos propios. Es importante por eso que aprendamos las escrituras y que también el Señor nos alumbre para que cuando vayamos a trabajar para Dios seamos eficaces y que el trabajo sea excelente, porque Dios es excelente. Y que no venga manchado por algo humano, ¿sí? Porque podés estar lleno del Espíritu Santo, pero si no conoces las Escrituras puede haber errores, porque pasa por un vaso humano.
recordemos que todo lo que viene de Dios pasa por nosotros. Inclusive hay sueños que la gente alega y dice que son de Dios y los sostiene, y a veces no son de Dios porque el sueño pasa por la antesala del subconsciente. Si tu subconsciente está alterado con una percepción positiva o negativa de algo, puede ser que cuando tú recibas la revelación del sueño, lo recibas mal, porque pasa por ahí y según tus pensamientos van a afectar a la revelación. Por eso es importante estar bien adoctrinados, bien alineados, llenos del Espíritu Santo, con conocimiento para poder trabajar con eficacia. Esto lo vamos a tocar en otro video, el tema de la revelación manchada, porque hay muchos profetas que trabajan así. Entonces se necesita el soplo de Dios. Entonces, queremos esta inteligencia, queremos esta sabiduría divina que viene del cielo, que es tremendamente poderosa. ¿La puede tener el hombre, la mujer? ¿La puede tener esta sabiduría de Dios? Porque muchas veces, estoy buscando un versículo mientras hablo con ustedes, muchas veces dicen no, esto solamente lo puede tener Dios mismo, solamente el Cristo está dotado de esto y solamente Él lo puede usar. Y nadie más. No, es un error doctrinal, la escritura lo dice y lo vamos a leer ahora en el libro de Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11. Vamos a ver lo que dice. Escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo, no dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrá tras ellos. Está hablando de que hay personas que tienen el Espíritu de Cristo. Hablan por el Espíritu de Cristo. Quien habla por el Espíritu de Cristo habla muchos misterios y cosas grandes. Recordamos que el universo fue hecho en el Verbo, en el Hijo, en el mismo Señor. O sea que todos los misterios están en Jesús. Es impresionante esto, amados hermanos. Porque si nosotros nos sumergimos en esto de la inteligencia, de la sabiduría divina y la buscamos en la revelación, grandes cosas nos pueden ser reveladas. De hecho, cuando yo era pequeña tenía sueños acerca de cosas del universo que con el tiempo se fueron descubriendo de que estaban. Y planetas, sistema solar, cosas que en ese momento la ciencia no lo había descubierto. Pero con lo largo de los años que la ciencia lo descubrió, que lo fueron exponiendo, yo pude comprobar que los sueños que yo tenía de pequeña de ciertas cosas que pasaban en el universo, en el espacio, eran ciertas. Si bien no he subido nada de eso, no he compartido nada de eso, pero les puedo decir que es así. El que tiene el Espíritu del Cristo tiene la esencia de Dios. Tremendo esto, porque el que tiene el Espíritu de Cristo tiene la esencia de Dios dentro de la persona y los misterios, todos los misterios del universo mismo. O sea que no hay revelación que se te pueda esconder. Muchas veces Dios me revela cosas tremendas. Todos saben bueno, o los que me conocen, saben que Dios me ha otorgado un ministerio profético de profeta vidente. Se manifiesta mucho la evidencia en mí, yo puedo ver. Y Dios, cada día que me postro a buscar, Dios me revela cosas. Todos los días Dios me revela cosas de personas, de tiempos, de países, de naciones, de un montón de cosas que a veces no alcanzo a subir o a veces considero no subirlo, lo oro, espero el tiempo. Hay veces que otros hermanos lo suben antes de que yo lo suba, entonces no considero subirlo si ya otro profeta lo dijo. Y oro al Señor y le pido al Señor que me guíe de qué subir y qué no, pero sé que el Señor me revela todos los días porque después lo puedo comprobar con mis propios ojos. Entonces, el que tiene el Espíritu del Cristo, tiene los 7 espíritus de Él. Esto es impresionante. Dentro de los 7 espíritus de Cristo, hay 4 que están completamente relacionados con la inteligencia divina. Y para eso vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, si me acompañas, hermano, yo tengo muchos papeles acá. Dice así: reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová.
Dentro de estos 7 espíritus que operan en Cristo mismo y que operan en la iglesia que tiene el espíritu de Cristo, está el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y conocimiento, que están completamente relacionados con la inteligencia divina. Vamos a ver un poco acerca de esto. La sabiduría, vamos a escudriñar qué es el espíritu de sabiduría. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 4. Perdón que no tengo anotado, pero perdí el papel, por eso ahora entre tantos papeles estoy buscando rápidamente todos los versículos. Vamos a ir al libro de Proverbios 4, capítulo 4, versículos 5 al 9, y dice así: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Están completamente relacionadas. Estamos hablando del espíritu de sabiduría, uno de los 7 espíritus de Dios que reposan en el Cristo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Están completamente relacionados. No te lo olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la alejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Qué tremendo esto que hace la sabiduría. Entonces la sabiduría te guarda y te conserva, porque el que es sabio se esconde del daño, del mal, se guarda, se aparta. El que es sabio evita los problemas, evita el daño. Entonces te guarda, te conserva, te engrandece, así como engrandeció a Salomón, que era admirado por su sabiduría. Te engrandece, te honra, te da honra, la sabiduría, la gente te reconoce por eso, por la sabiduría, y te adorna de gracia y de hermosura. O sea, es una completa bendición que te engrandece y te levanta por sobre las demás personas, tener sabiduría, la sabiduría de Dios. Ese es uno de los 7 espíritus de Dios que reposa en Cristo, que es parte de la inteligencia. Ahora vamos a ir a la inteligencia, el otro espíritu de Dios. La inteligencia es la capacidad de entender, aprender y razonar. Esto es la inteligencia, es la capacidad de entender, aprender y razonar. Y todo cristiano lo tiene porque Dios en menor o mayor medida se lo ha dado, por eso podemos estudiar. Pero si tú se lo pides, Dios te lo va a dar abundantemente. Vamos a ver qué dice el libro de Job acerca de la inteligencia, Job 28:28. Vamos a darle lectura en el nombre poderoso de Jesús. Job 28:28. Dice así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Recordamos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque cuando tú tienes temor de Dios, evitas hacer cosas mal. Empiezas a ser sabio porque empiezas a leer las escrituras, a ser prudente, precavido, para que las cosas te salgan bien. Por eso muchos hermanos no prosperan porque no temen a Dios y hacen como quieren, y después las consecuencias es que se derriban todas tus cosas. Por eso he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, dice Job, y el apartarse del mal la inteligencia. O sea, una persona que es inteligente se aparta del mal. No es que lo quiere recibir el mal, sino que se aparta. Es una persona prudente, pensante, que se quiere apartar de las cosas que le van a ocasionar daño. De eso se trata también la inteligencia. Vamos a ver Proverbios 27:12, que nos puede aportar acerca también de la inteligencia. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y se llevan el daño. Esto es lo que les estaba queriendo decir. Qué importante es que la persona prudente, avisada, que busca eso, se aparte del mal y no se lleve los daños. Entonces la persona inteligente puede razonar, puede aprender, puede entender, tiene temor de Dios, busca la sabiduría de Dios y se aparta del mal. No hagas mal, hermano.
Las iglesias hoy en día les cuesta mucho comprender que deben amarse, cuidarse y protegerse. No hagas daño a tus hermanos. Y bueno, estos dos están completamente relacionados. La sabiduría y la inteligencia están completamente relacionados. Y después el espíritu de consejo es parte de la inteligencia y de la sabiduría, porque una persona que tiene consejo dentro de ellos mismos es porque es una persona que aprendió y que puede aconsejar a otros. Y es importante que la persona, para adquirir también inteligencia y sabiduría, pueda ser aconsejada. Quiero recordarles también que Moisés fue una persona que fue aconsejada y le sirvió de mucho, realmente le solucionó un problema grande. Moisés, todos conocemos su vida, fue el único que estuvo cara a cara con Dios, un tremendo siervo de Dios, un tipo de Cristo. Y qué tremendo que fue también el ministerio de Moisés, ¿no es cierto? Y habiendo mucha gente por atender, muchos asuntos por atender para que él resolviese, realmente era mucho el trabajo que tenía y su suegro, podemos decirlo, una simple persona, le dio un consejo y Moisés lo tomó. Y en esto quería hacer hincapié. Moisés estuvo cara a cara con Dios, Moisés recibió las tablas, Moisés sacó al pueblo de Egipto con grandes señales y prodigios, impresionante todo el trabajo que hizo, pero cuando tuvo que tomar un consejo, lo tomó y lo tomó de un hombre simple. No necesitó venir un profeta, no necesitó venir un sacerdote, un levita, sino que tomó el consejo de un hombre simple. Y qué tremenda sabiduría nos deja esto. Porque hay veces que la gente que es soberbia y no quiere tomar consejos de otro, siempre es quebrantada. Siempre hay gente que es muy dura de servir, que nunca quiere tomar los consejos de nadie. No, yo no necesito porque yo soy profeta, porque Dios me revela, porque Dios me guía. Mal hecho. Serás quebrantado, porque en la multitud de consejos está la sabiduría y lo dice la Biblia, y creo que está en el libro, está en Proverbios, sí, exactamente en el libro de Proverbios, capítulo 11, 14, si no me equivoco, si no anoté otra cosa por este lugar. Dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay sabiduría. Vuelvo a leerles 11, 14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. O sea, donde no hay un consejo sabio cae lo que hiciste, lo que edificaste. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué impresionante, ¿no? Más en la multitud de consejeros está la sabiduría y hay seguridad. Es muy fuerte lo que dice y es bueno aplicarlo porque se necesita de esta sabiduría y de esta inteligencia y en el consejo que alguien te pueda dar, también hay sabiduría e inteligencia. Cuando tú vas a comprar algo, sea un vehículo, una máquina, lo que sea, tú pides primero un consejo y buscas referencias para poder comprar bien. Bueno, eso está bien. En las cosas de Dios, en todo debería ser lo mismo, pedir siempre consejo, porque en la multitud de consejos está esa inteligencia, esa sabiduría de parte de Dios. Y así como Moisés fue humilde, siendo que estuvo cara a cara con Dios, que recibió las tablas, que fue usado de manera sobrenatural, prodigiosa, impresionante, cuando tuvo que tomar un consejo de una persona simple como su suegro, que no era nadie con ministerio o renombre, lo tomó y le fue de bendición para él poder descansar y poner otros jueces que le ayuden con el trabajo. Bueno, y después tenemos el espíritu de conocimiento. Dentro de esos 7 espíritus se explica que 4 están relacionados completamente con la inteligencia divina. Y el conocimiento es importante porque el conocimiento es aprender la verdad. Conocer es también aprender la verdad. El conocimiento te da poder. Cuando tú conoces algo, también puedes tener la posibilidad de tomar decisiones. Y esas decisiones te van a servir de mucho. Y el libro de Efesios capítulo 6, versículo 14, nos habla un poco acerca de la verdad. Sabemos que dice la Biblia que la verdad nos hará libres. Y conocer también te hace libre, porque te aporta el poder ver muchas cosas que antes no veías para poder saber cómo actuar. Y te digo algo, la verdad y el conocimiento te protegen de caer en cualquier cosa que te pueda hacer daño. Es parte de la armadura de Dios, dice Efesios 6,
versículo 14, estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Ceñite con la verdad, ajustate con la verdad, porque eso te va a proteger de que en la guerra caigas, de que en la guerra te tropieces con tus propios vestidos, con tus propias cosas y caigas, porque antes se tenían que ceñir las ropas para calzarse la armadura. Y qué importante es que podamos entender que la verdad nos da poder. La verdad es poder. Y a través de la verdad vos te podés desarrollar en muchas cosas porque ya tenés ese conocimiento. Y necesitamos realmente tener un conocimiento pleno, no que conocer parte de la verdad, sino tener un conocimiento pleno. Y para eso necesitas que Dios te abra el entendimiento para adquirir inteligencia divina, sabiduría de Dios, leyendo la palabra, para que vos con esa herramienta puedas hasta inclusive tener estrategias de batalla que te den la victoria en todo. Una de las cosas más importantes es conocer al enemigo y conocerte a ti y conocer primeramente a Dios. Aquellas personas que conocen a Dios, que conocen su palabra, que conocen su espíritu, que han tenido un encuentro con Dios, que leen, que estudian, que escudriñan, que buscan, que oran, que ayunan, son personas potencialmente peligrosas para el reino de las tinieblas, porque pueden batallar con dirección, no estar tirando por tirar para agotarse. Hay gente que agarra la ametralladora espiritual y tira para todos lados y llega al final del día, está cansado y no dio en el blanco y cae por cansancio. Yo creo que a muchas personas les ha pasado eso, que batallan, no ayunan, pelean y no pueden resolver el problema y caen cansados. ¿Saben por qué? Porque no tiene conocimiento, no sabe la verdad, entonces no da con dirección. Cuando David venció a Goliat, no dio mucha vuelta, le dio acá, a la cabeza con una piedra, listo, ya está, le cortó la cabeza. Fue eficaz en su batalla, porque conocía al enemigo y conocía a Dios. Entonces es importante que adquieras conocimiento, porque el conocimiento de la verdad te da inteligencia y sabiduría para desarrollarte en todo. Un pueblo que no conoce, un pueblo que no sabe, que no aprende, es un pueblo completamente sometible a lo que quiera el gobierno, a lo que quiera Faraón, a lo que quiera cualquiera. En cambio, si conoces la verdad, tienes poder. Entonces, la inteligencia divina también está relacionada con una perla, porque tú aprendes a tener esa inteligencia a través de procesos también. Vos se la pedís a Dios, Dios te la da abundante y sin reproche, pero también a través de las experiencias adquirís sabiduría e inteligencia. Entonces, no esquives los procesos dolorosos. ¿Por qué? Porque para que una perla se forme en el fondo del mar, ahí en esa ostra, tiene que ser herida y todos conocen el proceso de la perla. Tiene que ser herida esa ostra y va recubriendo ese cuerpo extraño con esas películas de nácar hasta convertirlo en una perla preciosa. Así que la inteligencia divina, que está completamente relacionada con la sabiduría, es una perla que Dios te da. Por favor, no se la tires a los cerdos para que después cuando te des vuelta te despedacen. Adquiere sabiduría e inteligencia para prosperar en todo y para que sea estable todo lo que hagas y sea bendecido. Porque si tú edificas con tus fuerzas y no edifica el Señor contigo, en vano te fuerzas, en vano lo haces, va a caer prontamente. La sabiduría divina, la inteligencia divina, que está completamente relacionada con la sabiduría divina, te va a dar una buena estabilidad en todas las cosas. Va a ser tu roca fuerte con la cual vos puedas edificar y que todo prospere y que nada caiga porque sea sostenido por la misma inteligencia y sabiduría de Dios. Recuerda, el que tiene el Espíritu de Cristo tiene estos 7 espíritus de Dios en él también operando. Aquel que tiene el Espíritu de Cristo, como leímos en el libro de Primera de Pedro, y entre esos 7 espíritus, 4 están completamente relacionados con la inteligencia divina, aquella que te va a aportar poder y solidez y prosperidad y abundancia en todo lo que hagas.
Por favor, comparte este video para que sea edificación a los demás. Dale me gusta, así la gente puede ver que te ha gustado y que te fue de edificación. Que Dios te bendiga.